considerando la coyuntura internacional y nacional, precautelando la estabilidad económica y las fuentes laborales, el Gobierno Nacional y la COP acuerdan lo siguiente: un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional, cuyo importe asciende a bolivianos 2.750, incremento de hasta 5% al haber básico aplicado a los sectores de salud, educación, policía y fuerzas armadas, cuidando la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país. El gobierno, junto a los representantes de la Central Obrera Boliviana, COP, oficializan el 28 de abril el incremento salarial en un 10% al sueldo mínimo nacional y 5% al haber básico. Pero ahora surge la pregunta: ¿es este incremento congruente con la situación económica de la población boliviana? Hola Bolivia, hola a todos, esto es Bolivia Hoy. No olvides suscribirte para ver más videos así. Soy Johnny y ahora, empecemos. El incremento salarial es una farsa. No solamente se ha discutido, se ha hecho un análisis, que es lo más importante. Un análisis en torno a la realidad que vive hoy nuestro país. Porque el día de hoy, más que nunca, no como en otras gestiones, hoy día hemos tratado estrictamente con estos artículos. Hemos hablado específicamente de la carne de pollo, la carne de res, la carne de chancho, hay un consumo masivo a nivel nacional. Entre todos, la carne de pollo es el que es más consumido. El valor del incremento salarial consta de dos principales indicadores. La primera es la canasta básica alimentaria, una lista de alrededor de 35 alimentos que deben cubrir el requerimiento energético de una persona en un día, cuyo valor ronda entre las 2.100 kilocalorías, más en el campo debido al trabajo y menos en la ciudad. Por ejemplo, un pan de 100 gramos tiene 230 kilocalorías. Dicho de otra manera, una persona al día debe consumir 10 panes para cubrir su necesidad energética. Obviamente una persona requiere de muchos otros nutrientes, y es así que surge esta canasta, cuyos alimentos son los siguientes: el pan y cereales, carnes, menudencias, embutidos, el pescado, aceites, las grasas, leche y sus derivados, el huevo, verduras, tubérculos como la papa, azúcar, el café, el agua mineral, refrescos, entre otras gaseosas. A excepción del pan que se haya subvencionado para mantener su precio y el azúcar, todos los demás productos sufrieron un incremento en su precio. Por ejemplo, el precio del arroz se incrementó en casi el 100%, el quintal. La carne, el fideo, el pescado, el aceite en más del 50% durante la segunda mitad del 2024. Alimentos de consumo diario en la población boliviana, pero según los datos oficiales de parte del Instituto Nacional de Estadística, el incremento de precios de la canasta básica alimentaria es del 15,40%. Otro componente es la canasta ampliada, que incorpora otros gastos esenciales como vestimenta, que sufrió debido a la falta de dólares un incremento de casi el 30%, la salud, la educación, la vivienda, transporte, que de igual manera sufrió un incremento de más del 20% en los pasajes en los principales centros urbanos como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. En el Alto no se dio aún tal incremento. También están los servicios básicos como el agua, la luz, el internet, cuyas tarifas se hallan congeladas. Respecto a este componente de la canasta básica, según el gobierno, mediante el INE, el incremento de bienes y servicios fue de más del 17%, mientras que los muebles, bienes y servicios domésticos llegó a más del 13%. Esos son los acuerdos que se haya arribado luego de una larga reunión desde muy tempranas horas de la mañana para poder brindar a la población un incremento salarial acorde con la realidad. El gobierno nacional siempre va a precautelar el bolsillo de los más humildes, de los trabajadores que están día a día esforzándose por generar un salario que le permita llevar el pan de cada día a sus hogares. Ahí la exhortación, una vez más,
a los alcaldes, alcaldesas, que tienen bajo su jurisdicción hacer el control de precios, ejercer esa función que tienen para poder precautelar también el bolsillo de sus ciudadanos. Tras realizar un reajuste, el Instituto Nacional de Estadística definió la inflación acumulada anual en Bolivia para el año 2024 en 9,97%, siendo uno de los más altos comparables con las inflaciones del año 2008 y 2011. Finalmente, el 28 de abril el gobierno definió un incremento salarial de 10% al sueldo mínimo nacional y 5% al haber básico. Entonces, el incremento en el sueldo mínimo es de 250 bolivianos, llegando al final a 2.750 bolivianos, mientras que los que ganen por encima del sueldo mínimo recibirán un 5%, que es el incremento al haber básico. Por ejemplo, si un maestro gana 3.500 bolivianos, recibirá un incremento del 5%, o sea, 175 bolivianos, haciendo un total de 3.675 bolivianos. Conclusiones finales. El reciente incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional y el 5% al haber básico, oficializado el 28 de abril, resulta claramente insuficiente frente a la realidad económica que vive la población boliviana. Si bien estos porcentajes podrían parecer significativos a primera vista, no logran compensar el alza sostenida de precios en bienes esenciales. La canasta básica alimentaria, que representa el mínimo necesario para garantizar una nutrición adecuada, ha registrado aumentos mucho mayores a los reconocidos oficialmente, con productos clave como el arroz, la carne, el aceite y el fideo subiendo en más del 50%. Además, el incremento oficial del 15,40% en esta canasta, según el INE, ya superó el porcentaje de aumento salarial para la mayoría de los trabajadores, lo que deja un claro desbalance entre el ingreso y necesidades básicas. Por otro lado, la canasta ampliada, que incluye servicios básicos, la educación, salud, transporte y vestimenta, entre otros, también ha registrado incrementos notables, superando en muchos casos el 20% en las principales ciudades del país. A esto se suma la inflación acumulada de casi el 10% en el 2024, lo cual erosiona aún más el poder adquisitivo de los trabajadores. En este contexto, un incremento salarial del 5% al haber básico representa un alivio mínimo y simbólico, incapaz de cubrir la pérdida real del valor del dinero. Esto evidencia que el ajuste salarial no responde a la realidad económica de la mayoría de los bolivianos y mucho menos contribuye a mejorar sus condiciones de vida. ¿Para qué sirve un aumento que se esfuma antes de llegar al bolsillo de los bolivianos? Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle a like y comentar. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente informe. Chao, chao. Como niebla en la montaña, los secretos se desvanecen.